Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Pública, conversaciones de actualidad en TNE Televisión. Les agradecemos su confianza, su compañía, al seguir nuestro programa. Hoy vamos a conversar acerca de la educación pública en Chile, pero con un sector que en general no aparece mucho en los medios y no es muy retratado en cuanto a su opinión y a las actividades que desarrolla y que realiza. Son los asistentes de la educación. Ahí nos van a contar un poco a quienes agrupan, particularmente en la Federación Nacional de Asociaciones de Asistentes de la Educación. Nos encontramos con su presidente, Manuel Valenzuela Albornoz. Manuel, bienvenido a Agenda Pública. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por esta invitación, estar aquí contando de quiénes son los asistentes de la educación, como en nuestro sector. Muchas gracias. Vamos entonces con esa primera pregunta, porque viene como cae de cajón. ¿Quiénes son considerados asistentes de la educación hoy día en la educación pública? Mira, los asistentes de la educación son todos los trabajadores y trabajadoras que no están cumpliendo función docente en la escuela. Si hablamos de los auxiliares, los administrativos, los técnicos y los profesionales. Todos esos son considerados por la ley 19.464 y ahora la 21.109 como asistentes de la educación. ¿Sí? Entonces, todos los que nosotros hacemos esa división. Están los docentes en las escuelas y los asistentes de la educación. Todos los que no son docentes son asistentes de la educación. ¿Cuántos serían más o menos los docentes en Chile y cuántos serían los asistentes de la educación? Mira, la verdad no manejo las cifras exactas de los docentes, pero sí de los asistentes de la educación del nivel municipal son alrededor de 70.000 asistentes de la educación. En todo el país. En todo el país, solamente de los municipios, ¿sí? Están dependientes de los municipios. Otro sector, el particular subvencionado, que es un poco más, digamos, son como 200.000. ¿Y los particulares subvencionados son parte también de la federación que tú diriges? No, solamente estamos agrupados los asistentes de la educación municipales. Son los municipales. Sí, de establecimientos municipales. Ya. Cuéntanos entonces, yo partí diciendo que ustedes, la verdad es que, quiero además confesarlo, estuve buscando información para uno se prepare un poquito, Claro. leer, lo suficiente por lo menos para preguntarte, no desde la ignorancia, ¿no? Pero me costó encontrar información a propósito de los asistentes de la educación. Y la verdad es que estuve recapitulando, y la verdad es que no aparece mucho ni las demandas de los auxiliares, ni los administrativos, los técnicos, e imagino que también algunos profesionales, como la gente que trabaja en UTP, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha estado usted en este proceso de discusión que ha tenido ya, yo creo que más de una década en Chile, a propósito de la discusión nacional sobre educación pública, gratuita, de calidad y todos los adjetivos que después le colocamos. Claro. Mira, partir diciendo que efectivamente somos un sector invisibilizado. ¿Sí? Dentro de la comunidad educativa siempre se habla de docentes, estudiantes y padres apoderados, digamos, ¿no? Y los asistentes de educación, quizás, porque digamos, hemos estado invisibilizados mucho tiempo, existiendo desde hace muchos años, ¿no? Finalizando los 80, ya antes de los 80 incluso habían algunos primeros auxiliares que fueron los que tuvieron que encargarse de hacer el aseo de los establecimientos. Y esto fue creciendo y finalmente tenemos 4 categorías de asistentes de la educación. Llevamos 27 años, estuvimos detrás de un reglamento propio del sector que regulara el sector, que no existía. Aún así, seguimos invisibilizados. Y esto quizás se debe a varias causas, ¿no? Yo podría decir que no hemos sido considerados por la comunidad educativa ¿cómo se llama? En su justa dimensión. Y eso no quiere decir que tenga que ver o depender de las funciones que uno realiza, porque la verdad que la función que realizamos los asistentes de la educación son bastante importantes y prioritarias, como es, por ejemplo, la contención de los niños, el cuidarlos, el orientarlos, ¿no? Tenemos una gran cercanía con los niños. Yo creo que se debe a las malas políticas que hemos establecido como sector. Digamos, creo que han habido dirigencias deficientes en el tiempo, que quizás a lo mejor hemos tenido un rol solamente reivindicativo y no social, ¿no? Porque la educación es un factor social. Y a lo mejor eso explica que estemos de cierta forma invisibilizados. Los gobiernos también han hecho lo suyo, ¿no? Los gobiernos también han aportado poco a la visibilización del sector y bueno, creo que eso más o menos es lo que podemos decir con respecto a la visibilización del sector. Esto es lo mismo, antiguamente, perdón que te interrumpa, antiguamente era lo mismo, estos asistentes de educación que uno le llamaba los paradocentes. Exactamente. Además que tenemos esa historia legal donde partimos como los codocentes, los paradocentes, los no docentes, ¿no? Siempre
y ya en el año 2008 recién se cambió el nombre de asistente de la educación, precisamente porque el nombre que tenían anterior era como una negación, ¿no? De no docente, digamos, eran No no ser algo. docente, claro, no ser algo, el no ser nada, ¿me entiendes? Entonces ahora ya por lo menos asistimos a la labor educativa, de pedagogía de la escuela. Y fíjate que acabamos de lograr un estatuto, un marco regulatorio el año pasado, recién en octubre, después de 27 años queriéndolo, y creo que esa batalla nos significó estar un poco más posicionados en la comunidad educativa. ¿Sí? Por lo menos el gobierno anterior sí nos señaló, el gobierno anterior sí nos mencionó en la cuenta pública, el gobierno anterior sí envió el proyecto de ley al Congreso, lo cual no había ocurrido, ¿no? Hay que decir que solamente los gobiernos de no derecha fueron los que propulsaron las indicaciones y las leyes para el sector, por la ley 19.464, que es del año 96, la ley 20.244, que es del año 2008, y ahora la ley 21.109, que es del 2016. Pero este nuevo estatuto surge, o más bien se comienza a implementar y se legaliza bajo el gobierno de la administración Piñera, el 2008, ¿no? Claro, 2018. así es todo, ¿no? Trabajamos con todo el gobierno de Michelle Bachelet, tuvimos espacios, mesa de trabajo, se logró introducir el proyecto y también por varios motivos, también responsabilidades también de los trabajadores, de la dirigencia, este proyecto se atrasó y finalmente se pudo legislar, se legisló, digamos, en este gobierno, ¿no? Ahora, no fue la maravilla, porque yo tengo que recordar que cuando asumió este gobierno, lo primero que hicieron, estando el proyecto en el Senado, es presentar más de 100 indicaciones donde nos quitaban todos los beneficios que teníamos y que habíamos conseguido desde el 96. O sea, fue un tremendo... Ahí estuvimos bien visibilizados en ese tiempo, hicimos manifestaciones, estuvimos haciendo lobby parlamentario, y el gobierno este se encargó de no solo de no querer avanzar a legislar sobre el sector, sino que a quitarnos lo poco que habíamos tenido, digamos, ¿no? O sea, fue bastante Eso fue complejo. lo que los lleva a convocar el 3 de julio un paro nacional de un día como asistente de la educación. ¿Cómo evalúan esa convocatoria que ustedes tuvieron el 3 de julio? El 3 de julio, a ver, el paro de este año estamos hablando, Sí. ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí hay... Porque además se da justo cuando está haciendo el paro docente, ¿no? sí, pero no fue un paro de los asistentes de la educación. Ya, solamente. No fue un paro de los asistentes de la educación. Creo que hubieron otras acciones que no llegamos a paralizar, no llegamos el 3 de julio, ¿no? Ya. ¿No alcanzaron a conseguir No, los objetivos? precisamente porque no quisimos estar, digamos, sujetos al paro de profesores, porque efectivamente nuestra demanda nos la habíamos instalado en el gobierno, ¿no? Porque el gobierno no nos ha recibido después de la publicación de la ley, no ha querido recibirnos el gobierno, digamos. Entonces, sí, ha sido bastante ¿Y con complejo. quién se relaciona en el gobierno directamente? Con el subsecretario Figueroa, Ya. con él estuvimos el último periodo de la discusión del estatuto propio y, bueno, como te contaba, mandaron un día anterior que ingresaron las indicaciones, estuvimos con ellos y nos dijeron que no iban a ayudar, que no iba a haber ningún retroceso, pero el otro día nos damos cuenta que las indicaciones que ingresaron eran completamente deficientes y que nos quitaban todo. Y de ahí en adelante nunca hemos tenido contacto con el Ejecutivo, ni siquiera la discusión de la ley miscelánea, que fue ahora en abril, para atrás, de enero a abril, tampoco tuvimos relaciones con el ministerio, digamos, ¿no? O sea, que ahí hay que decirlo muy claro que este ministerio no ha sido capaz de sentarse con los trabajadores en la mesa. O sea, con un factor importante en la educación como son los asistentes de la educación, ¿no? O sea, existen solamente hasta el momento los docentes porque ni siquiera los estudiantes los ha recibido. Bueno, y vimos que cuánto se demoró en recibir a los profesores también en el contexto del paro. O sea, después de 4 semanas lograron sentarse el Ministerio de Trabajadores. Entonces, eso demuestra que efectivamente, para este gobierno particularmente, los trabajadores no son prioridad, ¿no? ¿O será que la educación pública no es prioridad? Claro, la educación pública, claro, toda la razón, la educación pública Te la no es dejé boteando, prioridad. te la dejé boteando. Claro, la educación pública no es prioridad y los trabajadores tampoco son prioridad, digamos, ¿no? Porque ninguna de las dos cosas no hay interés y eso lo estamos viendo hoy día en el abandono que existe con los servicios locales que se implementaron, digamos, desde el año pasado, desde marzo del año pasado, ¿no? Donde hemos estado en la discusión también, donde hemos criticado y hemos propuesto, digamos, alternativas de salida y de mejoramiento de la calidad de la educación a través de los servicios locales, pero no hay respuesta, digamos. Estamos hablando con un ministerio completamente inerte, muerto, digamos, ¿no? Y así como hay lo que se llama, ¿no?, fuga de alumnado desde los colegios públicos hacia los colegios particulares o particular subvencionados, ¿ustedes a nivel de trabajadores también lo notan? Que los trabajadores, en cuanto ven que hay fuera del aparato municipal una posibilidad de trabajo como asistente de la educación en un liceo privado, perdón, en un colegio privado, en una escuela privada, en un liceo privado o en una particular subvencionado, la gente de tu gremio también migra, también busca otra oportunidad ahí? Mira, nosotros pensamos que era esa la lógica, Sí. ¿no? Porque en definitiva, en ese sector privado, mejores condiciones, mejor sueldo, ¿no?
Pero la verdad que nos hemos dado cuenta, con esta relación que tenemos ahora, un lazo bastante estrecho con los particulares subvencionados, nos damos cuenta que la realidad de los compañeros particulares subvencionados y particulares pagados son peores que las municipales. ¿En qué se nota, por En todo ejemplo? sentido de la palabra. ¿Sí? Descríbame el sentido completo. Lo único que le permite al sector particular subvencionado, particular pagado, es tener mejores condiciones laborales a través de las negociaciones colectivas. ¿Sí? Ya. Porque son sindicatos, se constituyen sindicatos. Pero la verdad es que esas negociaciones colectivas son bastante pocas en relación al universo de particular subvencionado. Porque cuando los compañeros trabajadores se organizan en un particular subvencionado, el empleador huele al sindicato y al tiro despide a los que están motivando la sindicalización. O a los que no tienen fuero como castigo. Claro, ¿no? como castigo. Entonces, pero no tiene, porque, por ejemplo, no les rigen las mismas leyes que nos rigen a nosotros, en el sentido del estatuto propio, por ejemplo, hoy no les rige. ¿Sí? O sea, ellos ¿Qué les regula el estatuto propio a ustedes? ¿Qué les regula? Nos regula el ingreso, ¿Ya? ¿Salario? los salarios, las condiciones bueno, todo en realidad, todo lo que no estaba regulado anteriormente. Mira, el sector particular, el sector municipal ha tenido siempre una característica su composición en los establecimientos depende exclusivamente del sostenedor de turno. ¿Sí? Y es una caja pagadora de favor político. Porque como nuestro sector no tenía regulación, o sea, no había un requisito para ingresar a ser asistente de la educación, bastaba el cuarto medio, recién del 2008 para adelante. Sí. Cuarto medio, entraban, digamos, muchas personas sin tener requisitos para trabajar en educación. Se contaba, perdona que te interrumpa, por eso estamos conversando de esto, que en ese segmento, particularmente los asistentes de la educación, ingresaba, cuando venían las campañas municipales, ingresaba mucho contratado que después terminaba haciendo puerta a puerta. Correcto. ¿Ustedes lo veían así? O al revés, pues. Los que hacían puerta a puerta terminaban siendo contratados en los establecimientos. Como premio cuando ganan. Por supuesto. Y eso provocó una sobredotación de más del 30%. Tenemos escuelas en que hay más asistentes de la educación que docentes, ¿no? Y eso evidentemente complicó el panorama para las negociaciones de ese estatuto. Ahora, la diferencia con el particular subvencionado es que el particular subvencionado no hay condiciones que son mínimas para nosotros, pero ellos ni siquiera la tienen, digamos, ¿no? Hoy logramos a través de la ley miscelánea que parte de algunos beneficios fueran extensivos, que se extendieran al particular subvencionado, como la carga horaria de 45 a 44, el tiempo de colación imputable al empleador, lugar para poder almorzar, baño higiénico, que ojo, hay escuelas que no tienen baño higiénico los asistentes de educación, hay escuelas que no hay casino o lugar para ¿Que almorzar. lo tienen que compartir con los niños o no lo pueden usar? No pueden usar los de los niños, tienen que compartir con los docentes, pero hay establecimientos en que los docentes ponen un cartel que dice solo docente y no pueden echar los asistentes de la educación. Entonces imagínate dónde van esos compañeros. Terminan almorzando debajo de escaleras, en pasillos, y el beneficio mayor que se le extendió a los particulares subvencionados al tema de las vacaciones, el tema del feriado legal en invierno y en verano. Y aquí nosotros hicimos una homologación en nuestra ley, la ley de estatuto, que tenemos el feriado legal igual como lo tienen los docentes hoy día. Entonces, Un mes, todo febrero. Enero y febrero, o cuando termine el año escolar hasta que empieza el siguiente, y las 2 semanas de invierno. ¿Pero tienen los 2 meses? Los 2 meses, sí, correcto. ¿Ah, sí? Sí, los 2 meses. Y eso se tomó, digamos, primero para homologar a lo que son los docentes, pero también tomando la experiencia de los asistentes de la educación sindicalizados, ¿no? Aquí en el tema municipal son 345 comunas más o menos, sí. Y hay 50 que son corporaciones, y esas 50 tienen sindicatos, y esos 50 corporaciones y sindicatos pueden negociar colectivamente. El resto de las municipalidades no tienen derecho a negociar colectivamente. ¿Tienen DAEM, no tienen corporación? Tenemos DAEM o DEM, y ahí no existe la negociación colectiva, existen solamente los criterios de los alcaldes sostenedores para poder dar algunos beneficios. Algunos son bastante tacaños, algunos no dan absolutamente nada y otros son más generosos, ¿entiendes? Entonces lo que vino a hacer este estatuto es normar eso. Es decir, aquí no depende del criterio del sostenedor, sino que hay una ley. El asistente de la educación ingresa con estos requisitos, los cumple, ingresa, tiene su proceso, su desarrollo y tiene sus condiciones de salida, digamos, cómo puede abandonar el sistema. Y las regulaciones que se mejoran y las condiciones que se mejoran, ¿entiendes? Pero claramente, perdón, para terminar la idea, pero claramente particular subvencionado y particular pagado están en peores condiciones que los municipales, estando los municipales en peores condiciones hoy día. Sí, porque entiendo que además ahora, a propósito de este nuevo estatuto que tú mencionas, no sé si es exactamente por ese, pero la Dirección del Trabajo sacó un pronunciamiento, un dictamen, en que le niega algunos derechos a los asistentes de la educación que trabajan en los colegios o liceos particulares subvencionados. Correcto, fue eso el 11 de julio, un día antes, Fernando, un día antes de que los compañeros se tomaran su feriado legal de invierno, particular subvencionado, en la Dirección de Trabajo, famoso Peñalosa, saca un dictamen donde dice que ese feriado no le corresponde a los asistentes de la educación auxiliares ni administrativos. Entonces aquí nos encontramos con dos cosas. Una, que el señor Peñalosa se extralimita en sus facultades porque él no puede interpretar una ley contraria a lo que dice la misma ley. Y segundo,
Porque es una medida completamente discriminatoria, porque los auxiliares y los administrativos sí son asistentes de la educación. Entonces él les privó a ellos las vacaciones, ¿no? Entonces la verdad que ahí estamos en acción, hemos hecho alguna acción. Hicimos una funa el 15 de julio en la Dirección del Trabajo, pedimos la reconsideración, ingresamos recursos de protección, se hizo un proyecto de resolución también, de un proyecto de ley que interprete la ley también, y nos entrevistamos de nuevo con el señor Peñalosa y la verdad que no tiene ningún interés, ningún interés en poder resolver y remediar este error. Bueno, es dramático. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Los auxiliares y los administrativos que tuvieron que seguir trabajando estas semanas que estaban los niños de vacaciones. Exactamente, tuvieron que seguir trabajando. Como te digo, fue un día antes, ¿sí? Por lo tanto, ya habían planificado algunos compañeros su periodo de vacaciones y resulta que les dicen que no pueden tomarse su periodo de vacaciones porque la Dirección de Trabajo dictaminó lo ¿Y contrario. qué hicieron los municipios? No, Porque no es privativo los municipios. Yo como sostenedor, si yo fuera un alcalde o qué sé yo, un DAEM, ¿no te puedo dar las vacaciones igual? ¿Estoy contraviniendo la ley? o sea, en los municipios no tuvimos problema porque de partida la dirección... Perdón, en los particulares Eran subvencionados, los tiene particulares razón. subvencionados En los solamente. particulares entonces los dejaron trabajando. En los particulares subvencionados los dejaron trabajando, les quitaron las vacaciones. Ya, ¿sí? Yo me mareé, perdón. O sea, Tenía razón. quitaron las los vacaciones. particulares Ahora, subvencionados. eso no significa que en el municipal no tuvimos problemas, porque nosotros ya tuvimos el primer enero y febrero de vacaciones pasado, digamos, ¿no? Pero también tuvimos bastantes problemas con muchos alcaldes donde se negaron a darle la vacación a los asistentes de la educación. Tuvimos que modificar la ley 2 veces para poder decir, oye, esto es ley, no se puede malinterpretar de otra forma. Si la ley y la historia de la ley así lo dice. Son asistentes de la educación, los administrativos, auxiliares, profesionales, técnicos, y todos tienen los mismos derechos. Hay una pregunta que me surge ahí llamado a nivel de evaluación, así, al pálpito, no sé, al tufo, como dicen algunos. ¿Todos los alcaldes tienen los mismos vicios? ¿O se nota alguna diferencia entre corrientes políticas, no sé, de los de derecha, los de Muy centro? buena pregunta. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, porque uno tendía a pensar que los alcaldes De centro pro izquierda. trabajadores, centro izquierda, no derecha, no iban a generar conflicto, no iban a aceptar esto, pero la verdad que con quienes más tuvimos problemas fueron con los alcaldes de estos sectores, digamos, ¿no? Mira. O sea, yo me acuerdo y lo digo con toda Dígalo solecha, el nomás, sí. alcalde, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidad, el alcalde del PIN, Sí. y el alcalde Cuadrado de Huechuraba fueron los dos con quienes tuvimos mayor problema y era el presidente y vicepresidente de la Carlos asociación, Cuadrado. Carlos Cuadrado. Entonces, lamentable porque y otro grupo de alcaldes que trataron de aprovecharse de las circunstancias pidiendo más recursos para poder contratar asistentes que vieran las escuelas durante ese periodo, cuando en ese periodo no hay absolutamente nada que hacer en los establecimientos, digamos. Al contrario, esta es una medida ahorrativa para los sostenedores porque no gastan luz, ¿sí? No gastan agua. ¿sí? Entonces, creemos que ahí tuvimos bastantes problemas y afortunadamente se resolvió con la primera modificación de la ley. Una de las problemáticas que también tienen tanto los profesores como los asistentes de la educación, que quiero que conversemos un cortito de aquello, es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si un asistente de la educación, o un docente también, porque comparten la misma dificultad, se embaraza una asistente o una docente, y el pre o el postnatal le cae justo en los 2 meses que tienen de vacaciones, o se toma el mes o le cae en el mes de invierno, como la licencia médica tiene prioridad por encima de las vacaciones, corre la licencia médica y esas vacaciones, que digamos febrero, y no ocupa las vacaciones en febrero, no tiene después otros meses porque dice la ley que obligatoriamente se lo tiene que tomar ahí. ¿Han logrado avanzar? Sí, mira, la ley no lo dice un dictamen de la Contraloría, uno o dos dictámenes, 3 dictámenes de la Contraloría, que señala efectivamente eso, que si tengo licencia médica o por embarazo, estoy en ese tiempo, no puedo tomarme las vacaciones, o sea, simplemente las pierdo, ¿no? Aquí lo que logramos con el Estatuto Propio, fíjate, indirectamente, es que en el periodo de verano, en los 2 meses, el sostenedor puede comentarme realizar funciones, o sea, me puede decir, ¿sabes qué? Necesito que tú vengas a la escuela una semana. Yo digo que bueno, porque resorte del trabajador aceptar. Digo que bueno, voy a trabajar y él me tiene que compensar esos días. Y la ley y el estatuto dice que esos días me los tiene que compensar en cualquier época del año. ¿Entiendes? Entonces ya abrimos la ventana, yo digo indirectamente, Sí, claro. abrimos la ventana para que el periodo de vacaciones que se pierde, producto de ABC, o que se gana producto de ABC motivo, se pueda tomar dentro del año escolar. Y eso también tiene que ver con la voluntad del sostenedor. Claro, y yo creo que vamos a tener que esperar que llegue la situación primera para poder hacer la presentación que corresponde a Contraloría y que Contraloría finalmente deje inactivo
el dictamen anterior, que señala que no se puede hacer y que se ajusta a lo que dice la norma, que sí se pueden tomar el feriado legal dentro de todo el año. ¿Sí? Yo te voy a llevar por un camino un poco espinoso, Ya, espinudo. vamos. Usted algo señaló por ahí cuando empezamos la conversación que dijiste que en algunos colegios, algunas escuelas o liceos, los profesores, los docentes colocaban un letrero que decía estos baños son de los profes. Este es el casino de los profes, no entran los asistentes, no entran los auxiliares, qué sé yo. ¿Cómo está la relación en general, digo, ¿no? Como evaluándolo por arriba, ¿no? Mirando con mirada de dron, como dicen ahora. ¿Cómo está la relación de los asistentes de la educación con los docentes? Porque te quiero decir, y esto lo voy a decir yo, que estuve analizando las demandas de los profes que estuvieron en paro y demandas de sus amigos, de sus colegas con los que trabajan. No había ni una. Ellos no se pronunciaban respecto a los problemas que tienen los asistentes, o muy tangencialmente. ¿Cómo está la relación? ¿Cómo Mira, la ven ustedes? ha sido lamentable, fíjate, porque nosotros partimos de la siguiente premisa, que somos todos parte de una misma comunidad educativa. O sea, para nosotros tienen tanta importancia los padres apoderados, los estudiantes y los profesores. Pero la verdad que ha sido ingrato este andar con los profesores. Nosotros cuando asumió la nueva conducción del Colegio de Profesores, la actual, fuimos a la semana a entrevistarnos con ellos, a ponernos a disposición para poder hacer un trabajo en conjunto, ¿sí? En equipo, en unidad. Y la verdad que nunca tuvimos ninguna invitación a nada. Y reiteramos fuimos nuevamente, cada vez que veíamos a los compañeros, decía, oye, acuérdate, estamos los asistentes, veamos algo en conjunto. En toda esta etapa hicimos solamente 2 acciones en conjunto, pero que no fueron motivación del colegio, fueron motivación de los parlamentarios, como es, por ejemplo, la denuncia Contraloría del incentivo al retiro. Los otros tenían el mismo problema que el nuestro, y ahí nos juntamos, digamos, ¿no? Ahora, en el calor del paro nacional de los docentes, precisamente porque este es un tema, a la diferencia de asistentes y docentes vienen de años atrás, cuando hay que decirlo, cuando a los docentes se les estaba legislando el estatuto, la carrera docente, nosotros estábamos incorporados y nos dejaron afuera. ¿Por decisión de quién? Mira, no me atrevería a decir, yo la historia no la conozco mucho, pero sé que quedamos quedamos fuera. Y eso provocó ya la diferencia histórica entre los profes y los asistentes de la educación. Nosotros queríamos hacer el acercamiento precisamente porque no podemos seguir con una historia así, pues. Tenemos que trabajar en conjunto. Pero como te digo, lamentablemente no tuvimos ninguna respuesta. ¿Consideras tú a qué se debe esa distancia? Yo, la verdad que sinceramente yo creo que es un tema de clase que tenemos los trabajadores, ¿no? Que aquí, los profesionales contra los que no son claro, profesionales. de hecho en el mismo sector asistente de la educación donde están los profesionales y los asistentes de la educación miran mal a compañeros asistentes de la educación auxiliares. ¿Entiendes? Entonces hay un problema ahí. Y para terminar la idea, nosotros fuimos convocados por Mario Aguilar un día sábado a una reunión, el presidente del Colegio de Profesores, a una reunión, precisamente, y nosotros íbamos con toda la voluntad de apoyar la movilización y de si era necesario poner nuestras demandas en la mesa también. Pero la verdad que tampoco fue eso y fuimos invisibilizados también por el colegio y eso verdaderamente es lamentable. Entonces, ahora tenemos un problema. Ahora tenemos un problema cuando sale el asunto que hay que recuperar los días de paro. Nuestros asistentes de la educación trabajaron todos los días. No hubo ninguno que no trabajó. Así es. Entonces ahí tenemos un problema porque efectivamente estamos analizando la ley. La ley lamentablemente les da la razón de que sí tenemos que recuperar, pero nosotros queremos hacer justicia en que si trabajamos y no estuvimos en paro no tenemos por qué recuperar, a no ser que nos devuelvan los días compensatorios o nos paguen horas extra, digamos, que es lo justo. Aquí el sector asistente de la educación ha sido un sector bastante vilipendiado históricamente. ¿Sí? O sea, aquí los últimos de la fila son los asistentes de la educación y los últimos de los asistentes de la educación en la fila son los auxiliares, quienes trabajan por trabajo pesado, ¿sí? Son los que ganan menos, ¿entiendes? Y la historia se quiere mantener de esa forma y nosotros estamos convencidos que tenemos que cambiarla. O sea, somos todos parte de la comunidad educativa, todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Y todos tenemos que tener un trato decente en los establecimientos. Entonces, yo recuerdo también, a propósito de esta conversación, porque uno también pasó por el colegio, pues estamos viejos, pero en algún momento pasamos por el colegio y muchas cosas se conseguían más con los auxiliares, con los administrativos que con los profes. Uno, no sé, te querías conseguir una pelota, que te prestaran la cancha para jugar, el auxiliar es el que te abría la cancha para ir a jugar, entonces yo creo que, como tú bien dices, hay una comunidad que hoy día está media fracturada, ¿no? ¿Y cómo es la relación con los alumnos, a propósito del...? Bien, bueno, hay caso y caso, ¿no? Pero son los menos, pero sí, la relación con los alumnos es bastante buena. Yo creo que los alumnos nos consideran a todos los asistentes de la educación, partiendo por el compañero que está en la puerta y que lo recibe, ¿no? Y terminando con los inspectores que lo atienden en los patios y que son los cómplices de todo lo que le sucede a nuestros niños en sus casas, digamos, ¿no? Porque aquí hay una carga
una energía, digamos, negativa que viene con el niño a la escuela producto de sus hogares, porque ahí tenemos familias que tienen bastante problemas, digamos, sobre todo en los sectores vulnerados de este país. Entonces, creo que nuestro aporte y nuestra relación con los alumnos es bastante destacable, digamos, ¿no? ¿Y los inspectores son parte de tu gremio o parte del gremio docente? No, son asistentes de la educación. Son También, asistentes sí. de la Todos los educación los inspectores, inspectores. las secretarias, los auxiliares, los kinesiólogos, los psicopedagogos, los La psicólogos, enfermería, todo. Por eso son Es un grupo altos, bien digamos. grande, Bastante grande, digamos. ¿Y cómo compatibilizas? Porque si nosotros decimos que existe esta suerte de distancia entre los que son profesionales, como un kinesiólogo, un UTP, no tengo idea, con lo que son auxiliares y administrativos que no son profesionales dentro del gremio para levantar las demandas. ¿Ustedes lo han logrado compatibilizar bien o también tiene este nivel de Sí, no, la verdad que no ha roce? habido mayor problema, digamos, ¿no? Porque uno entiende finalmente que que se tienen que instalar todas las demandas de todas las categorías, que somos todos asistentes de la educación, y también saber que no siempre esas demandas se van a resolver. Ahora, si se resuelve la de los auxiliares y no la de los profesionales, por ejemplo, no hemos tenido ningún problema, porque también entienden, hay una conciencia de clase, ¿no? Entienden de que quienes están en peores condiciones son los que tienen que mejorar primero, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, Independientemente claro. de que la condición de auxiliar a profesional no sea comparativa, pero es así, Y nosotros el tema tenemos de eso. migrantes, antes que se nos acabe el tiempo, nos quedan 2 minutos. Tenemos harto asistente inmigrante, sí, sí. Bien, nada que decir al respecto, creo que no han sido, no han tenido, han tenido una muy buena acogida, digamos, en las comunidades educativas. Ya. ¿Sí? ¿Y participan de los sindicatos, de las Sí, asociaciones? tenemos varios que están afiliados a las asociaciones, ¿Son digamos, entusiastas o son más bien reticentes? son entusiastas. Sí, Sí, son participan de entusiastas, los... sí, participan bien. De repente se ven como más comprometidos, ¿no? Más que nosotros mismos, digamos, ¿no? Igual el universo es poco, pero está aumentando, digamos, ¿no? Está aumentando. Así que, Manuel, una última pregunta, porque nos quedan 30 segundos. Estamos los últimos 30 segundos. Cuéntanos cuáles son las tareas que ustedes, o cuáles son sus banderas, cuáles son sus reivindicaciones en 30 segundos, si podemos resumirlas. ahora tenemos que lograr el pago del incentivo al retiro, que ya está con un retraso de 3 años, y va a estar con un retraso de 3 años hasta que termine la ley, y el gobierno no quería hacerse cargo de eso. Tenemos el que se nos paguen todas las deudas de todos los bonos que nos da el gobierno, que están todas retrasadas en 3 años, ¿sí? Tenemos el exigir al gobierno que cumpla la ley del estatuto propio en reglamentos que se encargó que tiene que hacer por ley en marzo, que no lo ha hecho, y por lo tanto ahí está incumpliendo la ley. Y tenemos que hacer que los servicios locales funcionen y que los asistentes de la educación seamos parte activa de todo lo que es el proceso de instalación de los servicios locales. Esas son como las demandas más actualizadas, digamos, ¿no? Bien, fue Manuel Valenzuela Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Asistentes de la Educación. Muchísimas gracias por venir al programa, Gracias, Manuel. Fernando, nuevamente por el espacio. Muchas gracias a todos que están en la casa. Sin lugar a dudas, vamos a tener espacio para conversar nuevamente más adelante con los asistentes de la educación, que son parte fundamental de la educación pública chilena y que pocas veces aparecen en los medios de comunicación. Nosotros los tuvimos aquí para conocer, por lo menos en general, lo que están planteando hoy día, tanto auxiliares administrativos, Técnico. técnicos y Y profesionales que no son docentes. Así que vamos a la pausa y regresamos con una interesante entrevistada aquí en Agenda Pública.